Buenos días a todos, mi nombre es Óscar y junto con mi compañero Colás os explicaremos en este trabajo la difusión de los textos literarios para el aula de L, con unas propuestas didácticas. Mientras que él se encargará de los textos narrativos y poéticos, yo me centraré en los textos teatrales y cómo podemos explotarlos para poder trabajar con ellos en el aula. Y sin más dilación, pues os dejo con Colás que os va a explicar pues cómo trabajar con estos. Buenos días a todos. Yo, como ya dijo Óscar, voy a trabajar los textos narrativos y poéticos. Y para ello utilicé dos portales web. Uno es el recurso Lecturas de la revista Marco L, que es la revista didáctica de español como lengua extranjera. Y el otro es la página web de Vicente Llop, un profesor de lengua y literatura. Bien, hablando del apartado de lecturas, encontramos que hay textos para todos los niveles, salvo en el A1, que es un nivel muy principiante y en el que los alumnos no tienen el suficiente dominio como para hacer ninguna lectura. En el A2, plataforma, tampoco hay muchas propuestas de lectura, puesto que también es un nivel bastante bajo y los alumnos tampoco están muy preparados para leer grandes obras literarias. Luego encontramos una serie de propuestas de textos bastante elaborada en un nivel B1, también la encontramos en un nivel B2 y en un nivel C1. Y en un nivel C2 también encontramos pocas propuestas porque es un nivel también demasiado alto en el que tú supuestamente ya eres un alumno prácticamente bilingüe y tienes que tener una gran maestría para ser capaz de leer una de las obras propuestas en este nivel. Me parece un recurso bastante variado y elaborado porque contiene tanto autores españoles como hispanoamericanos especialmente. Encontramos a Gabriel García Márquez, españoles como Juan José Millás, más hispanoamericanos como Mario Benedetti, Isabel Allende. También encontramos no solo narrativa, sino poesía como Quevedo. Y yo lo que voy a hacer ahora es mostraros una ejemplificación de una propuesta didáctica de uno de los textos, de Casa Tomada, de Julio Cortázar. En primer lugar, como en casi todas las propuestas didácticas, lo que se hace es una tabla en la que te explican los niveles que se van a trabajar, las actividades que se van a trabajar, los objetivos y las destrezas predominantes. Pero como el objetivo de este trabajo es hacer una propuesta de actividades, pues voy a pasar a explicar las actividades que se hacen en esta unidad didáctica. Primero, se ponen unas actividades de prelectura para acercar al autor al texto. Encontramos actividades de léxico como qué significa el tomar una casa respecto del título casa tomada, donde te muestran un montón de verbos que puede ser cualquiera adecuado. Luego te pone otra actividad para que trabajes un poco las partes de la casa y para que escribas un poco la parte de la casa y qué puedes hacer en ella. Y también tenemos otra actividad en la que un alumno tiene que comparar cómo es quedarse hoy en casa respecto de cómo era hace 60 años. Y me parece una actividad muy interesante, ya que hace 60 años no había medios tecnológicos ni había internet y cualquiera que se quedase en casa disfrutaría de la lectura. Y hoy en día, especialmente los adolescentes y la gente joven, para el ocio y el entretenimiento, más que con la lectura, y generalmente, porque también hay excepciones, lo disfruta con los medios tecnológicos, con el móvil, con el ordenador. Y bien, ahora ya pasa a ponernos a Julio Cortázar y las actividades. Primero te pone un relato de la primera parte para que disfrutes de este apasionante texto y te pone las correspondientes actividades posteriormente. Son actividades para trabajar principalmente el léxico, la comprensión, pues te dicen, entiende lo que pasa, te hacen preguntas, y para trabajar también la escritura, ya que ponen actividades para que los alumnos escriban. En la segunda parte, en el fragmento, lo mismo, te pone primero el texto para que tú lo leas, que es un texto muy interesante y muy recomendable. Luego también te ponen actividades de comprensión, especialmente en este caso de verdadero y falso para variar un poco. Y otras actividades para que tú digas lo que pasa y para que escribas. Y también hay la parte 3 en la que lo mismo, primero te ponen el texto
Y luego actividades de léxico, porque te preguntan qué es una hebra, qué es una alcantarilla, actividades para que tú escribas y para que demuestres que estás entendiendo lo que pasa. Y luego hay unas actividades de postlectura que están en ocasiones vinculadas con las actividades de prelectura, como por ejemplo aquí la pregunta de qué significa el verbo tomar, que ya te lo preguntaron en la parte de prelectura, pero aquí te lo están preguntando para ver si habías acertado o si se mantiene lo que hayas dicho al comienzo. Y luego finalmente me parece una actividad muy rica porque te pone que hagas un glosario con los términos que no conocías para que vayas adquiriendo vocabulario y además te lo manda a clasificar en temas. Por lo que me parece una forma muy útil de aprender español. Sí, Nicolás, y a mí me gustaría también remarcar que la importancia de Marco L, no solo en este apartado, que es muy importante de lecturas, sino que tiene un montón de contenidos que yo creo que son muy interesantes para poder dar clase. Y que incluso en una parte que hay solo vídeos, pues te aparece el vídeo con una unidad didáctica que yo he trabajado con ella con alumnos y la verdad que funciona realmente bien y lo veo que es un, no sé si tú estás de acuerdo, pero que es un recurso muy bueno. Sí, me parece muy bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora voy a pasar a explicaros la página de Vicente Llop, que es un profesor catalán, no, perdón, valenciano de lenguas y literatura. Es una página que está destinada tanto a profesores de lengua española para que encuentren nuevos recursos como a alumnos o aprendices de lengua española para que también encuentren recursos. Tenemos una parte lingüística, una parte literaria. En este caso, respecto del tema del trabajo, nos interesa la parte literaria y en concreto vamos a explorar la biblioteca clásica. Es una biblioteca muy variada en la que cualquier alumno de español con lengua extranjera puede encontrar en formato PDF obras cumbre de la literatura española. Y es muy variada, como ya dije, porque encontramos tanto narrativa con Miguel de Cervantes, en Anónimos como Lazarillo de Tormes, eh, con Clarín, con Unamuno, con Galdós. Encontramos también la parte de poesía, como las fábulas de Samaniego, y una de las fábulas que luego voy a tratar es La lechera. Y también encontramos la parte teatral con Federico García Lorca. Sí, Nicolás, que además Federico García Lorca es un autor muy reconocido a nivel internacional y que yo creo que funciona, no, bueno, creo no, lo sé ciertamente que funciona muy bien con los alumnos extranjeros porque conocen a Lorca y generalmente tienen mucho interés por trabajar con él y de hecho yo en mi parte también va a ser uno de los autores en los que me voy a centrar, con lo cual ver que además de mis páginas también existe en otra página pues me congratula y me parece muy interesante. Pues Sí. sí, totalmente de acuerdo. Lorca es uno de los autores esenciales para que tú enseñes español. Pero como mi parte está centrada en la narrativa y en la poesía, os voy a ofrecer ahora una explotación didáctica de un texto de Samaniego, que es una fábula, La lechera. Y he escogido una fábula porque me parece interesante enseñar a los extranjeros no solo el español, sino también enseñarles textos que les transmitan una enseñanza y una moraleja, como hacen las fábulas. Entonces, primero voy a mostraros unas actividades con EducaPlay. Os pongo este vídeo de YouTube porque la primera actividad consiste en que vayan escuchando la canción y vayan completando huecos. Además, sí, en YouTube siempre es un recurso muy útil. Yo también lo voy a utilizar porque cualquier medio audiovisual que pretenda que los alumnos salgan del papel y el boli va a funcionar muy bien con ellos y por lo tanto el recurso de los vídeos siempre es muy útil. Bien, pues este recurso consiste en la canción, en la fábula de Samaniego cantada. Os voy a poner un poco. Y he escogido este vídeo porque en YouTube había muchos vídeos que trataban la fábula de la lechera, pero este es el único que se amolda 100% a lo que está escrito literariamente. En la cabeza una lechera el canto al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado. Bien. Pues bien, la primera actividad, como ya os dije, es una actividad de rellenar, de escuchar, para practicar la escucha y completar.
y les he puesto para que completen palabras como presteza, cochino, cántaro, anheles, del verbo anhelar, ternero, enajenada, próspera, que son palabras que no son muy utilizadas en el español habitual y para que practiquen léxico ya pensado para un nivel B1 o B2. Otra actividad es una sopa de letras. EducaPlay, por cierto, me parece un recurso muy interesante porque te permite que trabajes la lengua de una manera lúdica con sopas de letras, crucigramas y entonces aquí les pongo una sopa de letras para que encuentren estos términos: vaca, pollo, lechón, ternero y cochino, con el objetivo de que trabajen el léxico de los animales y que trabajen un léxico de animales que son bastante conocidos como la vaca y el pollo, y algunos que no son tan conocidos en niveles bajos como el lechón, el ternero y el cochino, que tienes que tener un nivel más alto. Y finalmente les puse una actividad que es la más complicada desde mi punto de vista, que es que relacionen el concepto, los siguientes conceptos con la definición correcta. Son algunas palabras que ya vimos en las escuchas o en la sopa de letras, como enajenación, ternero, berza, cántaro, compasión o cochino. Y luego he pensado en unas actividades más enfocadas a que los alumnos escriban y que sean comunicativas, ya que hoy en día me parece esencial que los alumnos hagan no tanto actividades de rellenar huecos y de completar con el verbo adecuado, sino actividades que sean comunicativas, que les permitan expresarse, dar su opinión y que dejen una clara viabilidad de que están aprendiendo la lengua. Les pondría el texto de la lechera ya completo y les pondría actividades como las siguientes. ¿Qué nos pretende transmitir San Aníbal con esta fábula? En esta fábula se habla del tema de la ambición. Define ese término y si crees que la ambición es buena o mala. También se habla de la compasión y que expliquen si ellos son una persona compasiva y por qué. Luego, que respecto a la rima, que si ponen una rima sonante o consonante, que justifiquen la respuesta y que den su opinión sobre la fábula. Y así esta es mi parte del trabajo. Espero que os haya resultado interesante y que a profesores o futuros profesores de español como lengua extranjera les puedan servir como recurso mis partes tratadas en este trabajo. Bueno, pues como yo ya os comenté al principio, me llamo Óscar y yo voy a hablar sobre los textos teatrales. Colas os ha explicado muy bien pues cómo trabajar con esos textos narrativos y poéticos y yo me voy a centrar en el género teatral. Bien, pues para empezar os quiero mostrar esta página que se llama Noticias Teatrales. En ella encontraremos cualquier cosa relacionada con el teatro, bien sea por la propia noticia o por el simple hecho de que aparezca algo que esté relacionado con el género. A nosotros lo que nos interesa es la parte de textos teatrales. Vale, en esta parte tendremos el catálogo de textos teatrales, donde nos aparecen pues un montón de textos. Aquí es importante ver que vamos a trabajar el teatro como arte y no como texto literario. Evidentemente, esta página nos presenta unos textos para poder representarlos. Es decir, trabajaríamos con estos textos en un aula de un número reducido de alumnos, asignaríamos un papel a cada alumno y trataríamos de representarlo. De esta manera fomentaríamos la competencia comunicativa del propio alumno, fomentaríamos que se pierda la vergüenza a hablar en público, fomentaríamos las propias relaciones entre ellos y fomentaríamos hacer un clima de trabajo pues mucho más agradable. Y, por ejemplo, vamos a ver un par de obras para que os hagáis una idea de cómo nos lo está presentando. Pues, por ejemplo, Vagos de oficio, ¿no? Es una obra que siempre nos pone el autor, aquí nos presentan a los personajes, los que tendrían que hacer de actores, y empieza pues como una obra teatral. El primer acto, escena 1. Pues entonces empiezan el diálogo y vemos bueno, pues que son muchas escenas, varios diálogos. Cada obra de teatro es un mundo, todas tienen sus particularidades y podríamos hablar de ellas durante mucho tiempo, pero es simplemente para que conozcamos pues este recurso. Por ejemplo, Amigas desgraciadas, también siempre nos parece son obras que han escrito profesores de español o eso, bueno, profesores de literatura y pues las publican aquí para que quien quiera se pueda lucrar de ellas y de verdad que es un recurso muy interesante
para trabajar el teatro de una manera lúdica y de una manera lúdica. Sí, Colas. Y me parece muy interesante, sí, porque el teatro está muy poco valorado a la hora de enseñar español respecto de otros géneros como la poesía o la narrativa. Y me parece muy interesante porque es una manera de hacerles que traten el teatro, es una manera de hacer que retengan palabras por la memorización, de que, como tú dijiste, pierdan la vergüenza, de que se relacionen entre los estudiantes, que entre los estudiantes con la relación pueden aprender también entre ellos, y entonces me parece muy interesante que haya una plataforma que te muestre un montón de textos para aprender español y a través del teatro. Totalmente de acuerdo, Colas. Y es cierto que el teatro es un género que está absolutamente degradado por la poesía y por la narrativa. Y yo sinceramente no entiendo por qué ciertos profesores consideran que es mejor un género que otro, cuando el teatro da muchísimo más juego. Pero bueno, la cuestión. Una vez que ya hemos trabajado el texto como arte, el texto literario o el texto teatral como arte, como representación, ahora pasaremos a estudiarlo como literatura propiamente dicha. Para ello, iríamos a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En este apartado nos habla sobre el teatro español, sobre los géneros y bueno, aparecen muchos epígrafes. A nosotros nos interesan los títulos, que va a ser donde podemos encontrar las obras literarias. Aquí encontraremos obras de autores clásicos, de teatro clásico y obras de muchos tipos. A nosotros nos interesará principalmente pues, las obras sobre los autores más conocidos, como Lorca, Valle Inclán, Lope de Vega, etcétera, etcétera, ¿no? Para que veáis un poco cómo funciona esta página, es importante saber que para realizar la búsqueda hay que buscarla con el título, no con el título de la obra, no el autor. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero trabajar con El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega, pues buscaremos aquí buscar, pinchamos encima y nos llevará a todas estas partes, ¿no? Pues bien, vamos a trabajar sobre El Caballero de Olmedo y buscamos El Caballero de Olmedo. Nos lleva a una página donde aparece la ficha de la obra, pues el título, la publicación, los portales, pero a nosotros nos interesará el HTML. Vamos dentro del HTML y aquí, pues dentro de la biblioteca Cervantes, pues nos lleva a la obra. Es una tragicomedia y los actos. A nosotros, como nos va a interesar trabajarla por conjunto, pues pinchamos encima de ella. Y aquí, bueno, pues aparecen los personajes, el diálogo. Aquí podríamos ver si lo leemos entre dos. Podríamos trabajar también con otro tipo de subrayando las cosas más importantes, lo que a él le llame más la atención, con lo cual habría muchos. El teatro es un género que da para mucho en el aula de él, le da muchísimo juego y da muchísima práctica, sobre todo, y una práctica entretenida y lúdica, que es sobre todo muy importante a la hora de enseñar español. Bien, pues una vez que ya conocemos la biblioteca Miguel de Cervantes, vamos a abandonarla y vamos a ver otro tipo de recurso. Este tipo de recurso es el archivo RTVE, donde aparecen un montón de obras de teatro representadas como películas. Aquí este recurso, aunque son obras un poco antiguas, podría servirnos para buscar una obra que la tengamos en la biblioteca y verla en clase, por ejemplo, o leer una parte y ver otra, porque generalmente cuando se representa el teatro sigue a pie de la letra el texto. No es una adaptación estas películas, sino que son la representación del texto literario, con lo cual podríamos emplearlas y lucrarnos un poco de ellas. Vemos aquí debajo, pues bueno, pues todas las que tenemos, ¿no? Pues son muchísimas y bueno, hay de todo tipo y las hay más largas, las hay más cortas. Tendremos también una de teatro clásico, de los ladrones somos gente honrada, con lo cual muchas páginas y podremos, bueno, pues utilizarlas para trabajar con el teatro. Y me parece muy interesante mostrarles a los alumnos no solo textos teatrales, sino la propia representación de los textos teatrales, porque está muy bien que los alumnos vean el texto en el papel, pero también es una manera muy importante ponérselo visualizado para que ellos luego, cuando tengan que saber representar, sepan cómo tienen que gestualizar, sepan cómo tienen que hacerlo todo, y para que así vayan soltándose y perdiendo el miedo, que de mejor manera que viéndolo actuado. Claro, totalmente, Colas, totalmente de acuerdo. Y el teatro se aprende viéndolo, no es solo estudiar e interpretar. Bien, pues como ya hemos hablado sobre varios autores clásicos de teatro clásico, pues podremos ahora utilizar EducaPlay, una plataforma tan lúdica,
para reforzar esos conocimientos de los autores. Bien, por un lado tendríamos los autores teatrales. Bien, pues tendremos estas tres actividades que yo elaboré sobre autores teatrales. En primer lugar, son actividades muy sencillas. En primer lugar, tendremos una sopa de letras donde tendrán que buscar los nombres de autores. Como ya hemos hablado de Lorca, de Lope de Vega, de Alejandro Casona, vamos a hablar después, pues bueno, simplemente pues lo tendrán que ir buscando en la sopa de letras. Simplemente es un poco un recurso lúdico, simplemente para que se queden. Vamos a ir a esta de relacionar obras con autores. También en nuestra clase explicaríamos en la biblioteca Miguel de Cervantes con más detenimiento. Por lo tanto, ya sabrían unir varias obras con los autores. Entonces, por ejemplo, pues haríamos Calderón de la Barca, La vida es sueño, Alejandro Casona, La dama del alba, que de Rivas, Álvaro la fuerza del chino, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Veríamos simplemente asociar autores con obras. Y Y me parece muy sí, Nicolás. interesante que se les enseñe a los alumnos también las obras de los autores, porque cuando se enseña español, por lo menos en mi experiencia de enseñarse otros idiomas, suelen ponerse textos de los autores, pero solo se les ponen fragmentos de la vida para que ellos practiquen el léxico y el vocabulario y la gramática, pero no se les pone las obras que escribieron ni nada, y entonces me parece muy bien hacer un acercamiento cultural para que se conozca a los autores tanto por su vida como por las obras, porque los factores que vivieron está muy bien saberlos porque influyen luego en las obras que ellos escribieron. Y la mejor manera de enseñar la literatura es que conozcan las obras y que las lean. Evidentemente, y la vida del autor siempre, siempre influye en la obra literaria, siempre, es algo que se cumpla siempre y por lo tanto totalmente de acuerdo con tu comentario porque no podría estar más acertado. Bien, aquí pues simplemente tenemos unas preguntillas también sobre los autores que habíamos explicado, pues son cosas muy sencillas que ellos tienen que saber, el esperpento de Valle Inclán, lo de Todos a una de Funtejuna, o el protagonista que se llama Segismundo de la vida de sueño, bueno, simplemente algo muy básico que lo utilizamos estos recursos lúdicos para conseguir que los alumnos pues se queden con los comentarios. Bien, y ahora voy a hacer yo una propuesta didáctica que tratará sobre La Dama del Alba de Alejandro Casona. Esto sería cómo yo explicaría el teatro en el aula de L. Bien, pues en primer lugar pues daría una breve introducción sobre el autor. Es un autor asturiano, así que ya tiramos de lo autóctono. Y aquí haríamos una cronología sobre su vida, los años donde vivió, porque Alejandro Casona estuvo exiliado en Hispanoamérica y mientras que estuvo exiliado escribió teatro asturiano por lo mucho que echaba de menos su tierra, con lo cual es algo importante y que los alumnos deben saber. Bien, pues la obra tiene 4 actos, pues empezaríamos planteándoles unas preguntas de comprensión sobre el acto 1, para ver que han entendido bien todo lo que hemos querido desarrollar, para ver si hay algo que no les ha parecido correcto o poder sacar un poco como la miga de lo que es el texto literario y ver además pues comprobar que lo han entendido, que es lo principal. El acto 1, por ejemplo, esta obra es muy corta, entonces podríamos dárselo por escrito. Sin embargo, el acto 2, yo plantearía ir a YouTube, donde tenemos la película completa, y ponerles el acto 2, que son alrededor de unos 20 minutos. Podríamos verlo en clase y luego realizar estas preguntas de comprensión. Algo que planteo muy novedoso es esta tercera cuestión, que es de la escena amorosa, ¿no? Es donde estábamos viendo el encuentro entre Martín. Martín es el protagonista y Adela es la otra protagonista. Son una pareja que está separada por cuestiones de familia y al final de la obra se declaran su amor. Pues yo planteo ver esta escena donde Martín y Adela se declaran y luego poder interpretarla los propios alumnos entre ellos. Vamos a ver que es una escena, como podéis comprobar, muy melancólica, donde los actores muestran todos sus sentimientos y tienen que hablar desde el corazón. Por lo tanto, creo que es una escena que puede dar mucho juego y que representa muy bien cómo hay que hacer teatro, cómo es la manera correcta de representar esos sentimientos. Vamos a ver un pelín, unos minutos, simplemente para ver el diálogo entre ellos. ¿Llamabas? Yo no.
pareció oír una voz. En tu busca, ídola, tengo algo que decirte. Aquí simplemente Martín le está comentando que se tiene que ir porque no puede soportar las voces de la gente, pero lo interesante sería cuando Martín y Adela se besan y llega el momento de esa máxima tensión. Pero has sido más fuerte que yo. Donna. Perdonar. Qué extraño me suena eso ahora. Y aquí Adela Pero no pues sé a quién ni por qué. le declara que también ella está enamorada de él. Y bueno, se acaban besando y hay como una escena muy amorosa y que representa muy bien pues lo que es el teatro de la época. Y bueno, dejamos. Bien, y para finalizar, el acto 4 es también a hablar sobre unas preguntas de comprensión sencillas, por pues, lo mismo que habíamos planteado hasta ahora también, ¿no? Pues leemos el acto 4 o lo vemos mediante una manera audiovisual y respondemos a esto. Sin embargo, mira, en algo que me pareció muy interesante fue que esta obra se basa en el último acto, habla sobre la noche de San Juan, con lo cual me parece muy interesante transmitir este componente cultural a los alumnos y por eso incluí este pequeño texto donde explica la tradición de San Juan y cuáles son, qué es lo que de especial tiene y que simplemente que lo sepan porque igual en sus países hay una tradición similar o no tiene nada que ver. Entonces, si os pregunto, ¿hay alguna tradición similar en tu país? ¿Qué tiene de especial la noche de San Juan? Pues simplemente para que vean la relación del texto con la realidad. Y también hablaría también luego un poco sobre las expresiones léxicas, estas palabras que hay aquí, pues que aparecen a lo largo de la obra y las relacionaría también con una definición para que ellos pusieran qué es lo que significa. Sí. Y me parece una actividad interesante porque, como podéis leer, hay algunas palabras que están cercanas o son del asturiano y es una manera de acercar el aprendizaje de una lengua extranjera con sus diferentes variantes. Y entonces me parece muy interesante acercar a los estudiantes español también al asturiano. Pues sí, porque pomarada y rapaz es lo que se dice aquí en Asturias. También presentaríamos otra actividad del final del relato contra el final de la película, son distintos, entonces intentaríamos ver uno y leer otro y ver si está bien adaptado a la película o habría que cambiar alguna cosa, cuál es la opinión de ellos. También analizaríamos un poco a los personajes, ver simplemente pues lo que creen ellos que se podría mejorar y bueno, simplemente luego una valoración general de la obra, de donde ellos viesen pues qué opinan de la obra, ¿no? Son simplemente una manera de hacer a los alumnos que hablen y que se comuniquen, que en realidad no trabajamos el texto para aprender literatura, sino que trabajamos el texto para aprender español. Y fundamentalmente para aprender español hay que hablar. Y sin embargo, bueno, pues se finalizaría pues cambiando el final alternativo a la obra. Y aquí concluye mi exposición. Espero que os haya gustado y que lo hayáis considerado útil. Yo sinceramente pienso que el teatro es muy importante trabajar con él cuando enseñamos español y así lo he intentado mostrar. Y muchas gracias a todos. Si se quiere despedir mi Sí, compañero. lo dicho, muchas gracias y espero que os haya gustado nuestra propuesta.